¿Me confirman, por favor? Si me escuchan bien y si pueden observar la pantalla. Sí, Oxy, se escucha bien. Sí, se escucha y se ve bien. Gracias, chicas. Ya vamos. Entonces, el día de hoy vamos a ver la guía número 6 de luxometría. Ya vamos a ver la parte conceptual, que es luxometría. Ya. Luxometría mide los niveles de iluminación de los puestos de trabajo mediante un equipo especializado llamado luxómetro, con el fin de establecer si existen unos riesgos para la salud de los trabajadores. Ya, entonces en la luxometría vamos a evaluar el nivel de iluminación, ya si este es adecuado para la actividad que se desarrolla, ¿ya? Van a haber diferentes actividades, pueden haber desde trabajos de escritorio, los que nosotros desempeñamos, ¿no? Ahora como estudiantes, en oficinas también, trabajos en talleres mecánicos, ¿ya? En oficinas, y cada una de estas actividades va a requerir diferentes niveles de iluminación. Y esos niveles de iluminación están establecidos en la NTS 001, ya que es la norma de iluminación, ¿ya? Los efectos en la salud por falta de iluminación, ¿qué puede causar o qué nos puede causar la falta de iluminación en los ambientes de trabajo? Causa accidentes, ¿ya? Fatiga visual por la falta de iluminación, fatiga mental, y esto va a llevar a lo que es el estrés, ¿no? Entonces, además de que puede causar problemas en la vista de los trabajadores, por lo tanto, se debe evaluar los niveles de iluminación, y les repito una vez más, esto va a ser de acuerdo a la actividad que se esté llevando a cabo. Dos tipos de iluminación tenemos: luz natural y luz artificial. La luz natural puede ser, a ver, como un ejemplo, aquellas oficinas en las que se tienen ventanas, se podría decir, ahí se tiene la luz natural. La luz artificial, lo que nosotros conocemos, ¿no? Focos, lámparas fluorescentes. Y para el cálculo digamos, del nivel de iluminación, cuántas lámparas debe tener un ambiente de trabajo, vamos a usar el método de lúmenes, que es un método, ¿ya? Que calcula la iluminación o los niveles de iluminación a nivel general, ¿ya? No así de manera puntual, es a nivel general, se podría decir como un promedio, ¿ya? Para eso debemos conocer los conceptos de nivel de iluminación, ¿ya? Nivel de iluminación o iluminancia, que es la medida de la luz que incide sobre una superficie, ¿ya? Las unidades de esto están en lux. Luego tenemos el flujo luminoso. El flujo luminoso va a ser igual a la iluminancia o nivel de iluminación por el área entre el factor de utilización por el factor de mantenimiento. Entonces, esto ya va a estar en lux. Luego, a ver, para calcular este factor de utilización y este factor de mantenimiento vamos a utilizar tablas, ¿ya? Y para utilizar esas tablas tenemos que calcular el índice local, que considera las dimensiones del ambiente donde se realiza la medición, ¿ya? Ahora, si pueden observar esta imagen de acá, nos muestra, ¿no? Vamos a evaluar que, por lo general vamos a evaluar oficinas o ambientes de forma rectangular, ¿no? Donde vamos a tener el ancho, vamos a tener el largo, y se hace una especial, digamos, algo especial con altura, ¿ya? Acá tenemos que nuestra altura que vamos a considerar para esta fórmula del índice local, esta H, no va a ser la altura que nos den de dato del ejercicio. Ya eso hay que restarle 0,85, que es el nivel del plano del trabajo. En algunos casos no va a ser necesario restarle esto, ¿ya?
Se dice que le vamos a restar 0,85 para aquellos trabajos, digamos, de escritorio. ¿No ve que ya hay una altura respecto al suelo? Ya, este 0,85 hace referencia a esa altura. Digamos, yo en mi escritorio estoy en este momento y quiero evaluar, ¿no? Quiero calcular el índice local. Y mi habitación tiene una altura de 3 metros. ¿Ya? Para calcular el índice local a esa altura de 3 metros, yo le debo restar 0,85 y usar ese dato. ¿Por qué mi plano de trabajo no es en el suelo, no ven? Va a ser a una cierta altura. Entonces, se le da un valor de 0,85 metros. Luego tenemos la fórmula para determinar el número de luminarias, que nos va a indicar la cantidad de luminarias necesarias para el ambiente donde se realiza la medición. Ya que acá tenemos N, que es el número de luminarias, va a ser igual a ¿qué? Al flujo luminoso del ambiente, y al flujo luminoso que se necesita en el ambiente, entre L, es el número de lámparas por luminaria, ya por lo general L va a ser 1. Salvo, digamos, que en el ejercicio les indique lo contrario. Digamos que la luminaria tiene 2 lámparas, entonces va a ser 2. Que la luminaria tiene 4 lámparas, va a ser 4, ¿no ven? Pero si no les indica nada, L va a ser 1 por el flujo luminoso de la lámpara. Y ese dato igual nos van a dar. Luego tenemos, acá están las tablas que les decía, para calcular el factor de mantenimiento y el factor de utilización, ¿ya? Para el factor de utilización vamos a necesitar el factor de reflexión. Más adelante lo vamos a ver en los ejercicios, ¿ya? Y tenemos para techo, paredes, suelos. Techo claro, muy claro, medio. Lo mismo para paredes, claro, medio, oscuro, para suelo, claro, oscuro. Y el factor de mantenimiento es un coeficiente que va a depender del grado de suciedad del ambiente y la frecuencia de limpieza del local. En este caso se puede tener 2 valores, limpio o sucio. Limpio 0,8 y sucio 0,6. Luego tenemos los ángulos de reflexión, ya. En este caso para calcular, digamos, de forma puntual. Y eso lo vamos a ver en un ejercicio. Y finalmente, las fórmulas para establecer la ubicación de las luminarias. Ya digamos que ya he establecido que en mi ambiente de trabajo se necesitan 10 luminarias. ¿Cómo lo voy a distribuir? Entonces, nos muestra el N de ancho, que nos muestra el número de filas que debe tener ese ancho, ¿ya? Y N de largo, que nos indica el número de columnas que debe tener en ese largo del ambiente. Y para distribuirlo, se debe distribuir las luminarias de manera uniforme, ¿ya? En el caso de la distancia para el luminaria, debe haber una distancia de medios. Igual lo vamos a ver en los ejercicios. Y finalmente los ejercicios de clase. Chicos, ¿hasta acá alguna duda? Ya, yo creo que se va a aclarar todo esto realizando los ejercicios, ¿ya? Si alguien lo puede leer, por favor, el ejercicio 1. Yo puedo leer, auxilio. Dale, chicos, cualquiera de los dos. Vamos. Bueno, dice, se requiere diseñar una instalación de alumbrado para la industria de 200 metros de largo por 30 metros de ancho y 6 metros de altura. Para ello se utilizarán lámparas de vapor de sodio de 400 watts de potencia con un flujo luminoso de 5000 L. Otros datos. Los coeficientes de reflexión de paredes y techos se consideran 0 debido a que los materiales empleados, superficies y estructuras metálicas, tienen coeficientes de reflexión extremadamente bajos. Otro dato es, en el techo existen claraboyas que ofrecen una iluminación diurna mínima de 75 lux, lo suficientemente homogénea a la altura del suelo, y en esta área solo se trabaja de día. El nivel de iluminación aconsejado para las actividades que se desarrollan en el local es de 680 lux en el suelo. Determinar el número de luminarias necesarias para el ambiente. Y bueno, nos dice las luminarias disponibles del tipo suspendido. La tabla de factor de utilización suministrada por el fabricante se adjunta a continuación. Y bueno, la Oxy. Ya, gracias. Ya nos da la tabla, ¿no ve? Eso va a depender del tipo de luminaria que se está utilizando, ¿ya?
Entonces, nos dice una instalación de alumbrado para una industria de 200 metros de largo por 30 metros de ancho y 6 metros de altura. Y nos da los datos de la luminaria que se puede usar. Ya, me va citando los datos. Ya, la altura del ambiente es 6 metros, el largo 200, el ancho. El ancho es de 30 metros, Oxy. Ya, 30 metros. Ya esas son las dimensiones del ambiente de trabajo, ¿no ven? Ya esa industria que queremos determinar el número de luminarias. Ya. Los coeficientes de reflexión para paredes y techo. Se consideran 0. Ya, 0. Y nos menciona que hay claraboyas, ¿no ve? Que serían como unas ventanas o ventanas súper pequeñas, ¿no ve? ¿Cuál es su iluminación, nivel de iluminación? Nos dice una iluminación diurna mínima de 75 lux. Ya, 75 lux. ¿Y el nivel de iluminación aconsejado para esa industria? Es de 680 lux en el suelo. 680 lux en el suelo, ¿ya? Ya, acá chicos, un paréntesis. Nos da, aquí en el ejercicio ya nos da como dato, ¿no ve? El nivel de iluminación aconsejado. En el caso de que no nos diera, a ver un momento chicos. Ya, les decía, en el ejercicio ya nos da, ¿no ven? El dato del nivel de iluminación aconsejado nos dice que es de 680 lux, ¿ya? En el caso de que el ejercicio no les mencione cuánto es el nivel de iluminación aconsejado, ustedes pueden revisar, como les indicaba, la NTS 001, ¿ya? Que es la norma de condiciones mínimas de niveles de iluminación en el lugar de trabajo. ¿Ya? Y acá abajo hay una tabla donde nos muestra los niveles mínimos de iluminación para centros de trabajo, ¿ya? Y de acuerdo, digamos, al tipo de actividad, ustedes van buscando algo que se adecue a esta tabla, o también pueden buscar otras tablas. Hay otras tablas donde nos muestran los niveles mínimos de iluminación para cada área o para cada industria o para cada tipo de actividad, ¿ya? Pero en el ejercicio ya nos da como dato. Nos dice que el nivel de iluminación aconsejado y el tipo de luminaria. ¿Qué nos dice del tipo de luminaria? El factor de utilización lo vamos a determinar. Pasemos al factor de mantenimiento. Nos dice que es un ambiente limpio. Y nos vamos a las tablas que hemos visto acá, ¿ya? Para el factor de mantenimiento, habíamos dicho que pueden tener dos valores, ¿no ven? Un ambiente limpio, sucio, en este caso limpio. El valor va a ser de 0,8. El factor de mantenimiento va a ser 0,8. Ahora, lo que vamos a determinar va a ser el factor de utilización, ¿ya? Y para determinar el factor de utilización, nos vamos a ir a la tabla que nos da el ejercicio. A esta tabla. Para el factor de utilización, a esta tabla, ¿ya? El factor de utilización va a depender de qué, del factor de reflexión del techo y de las paredes y del índice local. Entonces hay que determinar eso y intersectamos los datos y vamos a tener el valor del factor de utilización. Para eso tenemos que determinar el índice local. Ya esta es la fórmula. Dice que va a ser igual a qué. Nos dice que va a ser igual al largo, ¿ya? Al largo por el ancho, A por B, ¿no ven? Para nosotros el largo va a ser A. El ancho va a ser B, ¿ya? Esto dividido entre la altura. En este caso, chicos, la altura del ambiente es 6 multiplicado por A más B. ¿Cuánto les da el valor de cada, chicos? Les da 0,02. Perdón, el valor del índice. Creo que ha multiplicado 2 veces la altura Oxy. A mí me sale 4.35 Oxy. Sí, a mí igual, Oxy. Sí, Oxy. Sí, Oxy. Ya, denme un momento, chicos, voy a revisar. Tendría que estar bien.
Exacto. De multiplicado 2 veces altura, no sé qué he hecho, pero este está de más. El B7, Auxi. Creo que 2, B7 por B8, luego se 100. 4,35. ¿Le sale ese dato, chicos? Sí, Auxi. Ya, tenemos un valor de 4,35, ¿no? Y nos dice que el factor de reflexión para paredes y techos, en este caso, es 0. Entonces vamos a esta tabla, ¿ya? Por las columnas, bueno, vamos a buscar factores de reflexión del techo y de las paredes. 0, 0. Estaría en esta columna. Y nuestro índice local estaría entre 4 y 5, ¿no ven? Podemos hacer una interpolación para tener un dato más exacto, ¿ya? Podemos interpolar entre 4, 5 y estos dos valores, 0,58 y 0,59, y nos va a dar un valor. O sea, lo podríamos determinar de esa manera, y se debería determinar de esa manera, pero el ingeniero toma 4,35 y los redondea al inmediato superior, en este caso sería 5, ¿no ve? Entonces, el índice local 5 y nuestro factor de utilización va a ser de 0,59, ¿ya? Pero en el caso de que ustedes hagan interpolando, igual les va a dar un valor entre 0,58 y 0,59, va a ser 0,586 o algo así, ¿no ven? Entonces, también lo pueden hacer interpolando. Ya en este caso lo vamos a realizar como el ingeniero lo hace. Ya el índice local nos sale 4,35, los redondeamos al inmediato superior y obtenemos el valor del factor de utilización, que es de 0,59. Con eso vamos a determinar nuestro flujo luminoso. Ya nuestro flujo luminoso nos dice que es igual a qué. Al nivel de iluminación, en este caso 605 por el área. Todo eso dividido entre el factor de utilización por el factor de mantenimiento. ¿Cuánto les sale, chicos, a ustedes? 7.690.677,97. Sí, eso. Ya, genial. Sí. En este caso, esto está en lúmenes, ¿ya? Entonces, el lúmenes, el flujo luminoso está expresado en lúmenes. Ya tenemos esto, tenemos nuestro flujo luminoso. Y esto sería el flujo luminoso del ambiente, ¿ya? El flujo luminoso del ambiente, y con eso vamos a determinar el número de luminarias. El número de luminarias es el flujo luminoso del ambiente entre L, que va a ser el número de lámparas por luminaria, por el flujo luminoso de la lámpara. En este caso nos dice cuántas lámparas tiene una luminaria, chicos. No ven. No, Auxi. Vamos a asumir que se tiene una lámpara por cada luminaria. Ya entonces L va a ser igual a 1. Ya, con esa aclaración vamos a determinar cuánto les sale, chicos. El flujo luminoso de la lámpara nos daba como dato el ejercicio, ¿no? El flujo luminoso de la luminaria, perdón, que se va a utilizar es de 50 lúmenes. Dividido entre eso, multiplicado por 1, que no lo va a afectar, ¿ven? 153,81. Sí. Sí. Y esto lo vamos a redondear al inmediato superior, ¿ya? 154 luminarias. Se van a requerir 154 luminarias. Ya, hasta ahí sería la solución, o, bueno, sí, la solución del ejercicio, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo vamos a establecer la ubicación de estas luminarias, ¿ya? Para hacer eso, vamos a determinar el N de ancho, que nos indica el número de filas de luminarias que tiene a lo ancho del local o a lo ancho del ambiente, y el N de largo, que nos indica el número de columnas que se debe tener a lo largo del ambiente. ¿Ya? Entonces vamos a determinar eso. Primero vamos a determinar N de ancho, y para nosotros, ¿a qué es igual N de ancho? Es igual a el número de luminarias que hemos hallado. En este caso, 154 multiplicado por A, que para nosotros es el ancho, y B, que es el largo del ambiente.
va a ser la raíz de ¿qué? Va a ser la raíz del número de luminarias multiplicado por el ancho. El ancho es de 30. Todo eso dividido entre el largo. B es el largo. ¿Le sale 4,8, chicas? Sí, Oxy. ¿Confirman? Ya. Sí. El L en el largo, ¿cuánto sale? Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a lo que hemos determinado, el N de ancho, que es 4,81, multiplicado entre la división del largo por el ancho. Nuestro largo es de 200 entre el ancho. 32. ¿No ve? Sí. Sí, Oxy. Sí. Ya. Entonces, como les decía, el N de ancho nos indica el número de filas de luminarias que se tiene a lo ancho del local. Ya, y el N de largo, el número de columnas que se tiene a lo largo del local. Entonces, en este caso nos dice que nuestro ambiente es de largo de 200 metros, ¿no ven? Y el ancho es de 30 metros. Estamos viendo, ¿ve, chicos? ¿Sí? Sí, Oxy. Un momento, chicos, voy a revisar. Sí, chicos, estamos bien ahí. Ya. Entonces, digamos que ese es nuestro ambiente, ¿ya? Nuestro largo va a ser... Ese va a ser nuestro ambiente. Ya, este va a ser nuestro largo de 200 metros. Este va a ser nuestro ancho de 30 metros, ¿ya? El N ancho nos indica que tiene que haber 4,81, vamos a redondear a 5, y esto a 32, ¿ya? Entonces deben haber 5 filas en este ancho. Este es nuestro ancho, ¿no? Debe haber 5 filas. Lo vamos a hacer así. Deben haber 5 filas por 32 columnas en este largo. Entonces, esto va a ser. Lo vamos a hacer así, en los cuadritos del Excel, ya para que puedan entrar todos. ¿Ya? Entonces ese va a ser nuestro ambiente. Ya, entonces, fíjense lo que estoy haciendo acá, chicos. Me dice que tiene que tener en el ancho, que es de 30 metros, tiene que haber 5 filas, ¿ven? Esta sería mi primera fila, 2, 3, 4, 5. Lo he dividido entre 5 filas. Y el largo tiene que estar dividido en 32 columnas. Y aproximadamente está dividido en 32 columnas, ¿ya? Entonces, en cada intersección significa que se debe ubicar una luminaria. En este caso, ¿cómo vamos a determinar la distancia luminaria entre luminaria? Luminaria entre luminaria va a tener una distancia igual, ya va a ser E, salvo en las luminarias que van a estar cerca a las paredes, ¿no ve? La distancia entre esta luminaria va a ser ¿de cuánto? Va a ser de E medios. Ya en este caso tiene que tener 32 columnas, ¿no ve? ¿Cuánto va a ser nuestro valor de E, chicos?
Si tiene que tener 32 columnas y esto tiene que valer en medios, lo vamos a dividir. Nuestro largo que era de... Nuestro largo que era de 200 metros, ¿no ven? Lo vamos a dividir entre 31. Nuestra separación entre cada luminaria, ya a lo largo va a ser de 6,5 metros, menos en estos dos, ¿no ven? Porque están cerca las paredes y su separación debe ser ¿de cuánto? De medios. Entonces esto va a ser igual a esto dividido entre 2. Esta luminaria, la primera luminaria va a estar a 3,2 metros de esta pared, ¿ya? Lo propio para esta luminaria, la última, va a estar a 3,2 metros de esta pared. Y las demás van a tener una distancia de separación de 6,5 metros. Y lo mismo hacemos para el ancho, ¿ya? Para el ancho va a ser más fácil. Tenemos que tener cuántas filas hemos dicho, tenemos que tener 5 filas, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, entonces sería así. Ya, acá están nuestras 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5 filas, ¿ven? Entonces, esta va a ser E, 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 E. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto va a ser la separación de E para el ancho, chicos? Va a ser igual a 30 dividido entre ¿cuánto? Entre 5 sería 6, Oxy. Ya, entre 5 y 6, ¿no ven? Estas separaciones, estas distancias del centro se podría decir, va a ser de 6 metros, ¿ya? Pero las que están cerca a las paredes va a ser de medios, ¿no ven? Eso va a ser de 3 metros. Y así realizan la distribución en la que deben estar las luminarias, ¿ya? ¿Está claro esta parte, chicos? Sí, me pregunta, entonces, para el N ancho y el L largo, no se redondea el medio superior, ¿no? Sí. No, es de acuerdo a los decimales, ¿no? Como se redondea comúnmente, no al inmediato superior. Oxy, claro? una consulta. Tengo una duda. Es sobre, ¿debemos calcularlo dividiendo entre el número de filas y columnas o sumando de uno más? Parte no entendí. Oxy. Ya, en este caso para determinar E, ¿no ve? Sí, Oxy. Ya. Para el largo, ¿cuánto nos salía? Para el largo nos salía, en el largo nos salía 32, ¿no ve? Vamos a analizar eso. Ya nos salía, en el largo nos salía 32. Entonces, el E, ya, debe calcular, debe dividir. Denme un momento, chicos, por favor, unos minutos. Dime. En la constante K no se tiene que restar a la altura. Esa parte menos 0,85 creo que teníamos que restarle. Ya. Sí. Vamos a ver ese punto más. Ya antes veremos la pregunta de su compañera para determinar la distancia de E. ¿Ya? Vamos a volverlo a calcular, chicos. Para calcular E va a ser igual a ¿qué? En este caso, vamos a analizar primero para el largo, ¿ya?
el E largo nos salía de 32, ¿ya? Perdón, el N largo nos salía 32, ¿ven? Para determinar la distancia de cada una de estas columnas, tiene que haber 32 columnas a lo largo de este ambiente. Entonces, para determinar la distancia entre columnas, va a ser igual a ¿qué? ¿Ya? Va a ser igual a el largo total, ¿ya? Dividido entre el N largo que nos ha salido, más 1. Vamos a sumar más 1. Nos sale el 6,1. Entonces, el E medios que vamos a tener de la pared hacia la primera luminaria va a ser 6,1 dividido entre 2, de 3. ¿Ya? Lo mismo vamos a hacer para el ancho. Este va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a el N de ancho que nos ha salido en este caso 5, ¿no ven? Más 1. ¿Ya? Y el E medios va a ser a 5 dividido entre 2, ¿ya? Y ahora ustedes verifiquen estos resultados distribuyéndolos, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está claro la pregunta que me hacías? Sí, ahora sí, sí, gracias. ¿No veo? Ya, chicos, ¿me confirman? Por favor, si pueden escuchar y observar la pantalla. Sí, Sí, sí. Ya, chicos, está claro, ¿verdad? Esto de la distribución de las luminarias. Auxi, ¿no me más puede explicar, por favor? Sí, Auxi, por favor. Ya, chicos, ya lo siento. Vamos a volver a ver este punto. Y luego vamos a ver por qué no hemos considerado esa altura de 0,85, ¿ya? Ya. Primero hemos determinado el N ancho, ¿no ve? Nos sale 4,85. Hasta ahí estamos claros. El N largo nos sale 5. Estamos bien hasta ahí, ¿no ve? Sí, Auxi. Chicos, ya. El N ancho nos sale 4,81 y lo hemos redondeado a 5. El N largo nos salía 32,04 y lo hemos redondeado a 32. ¿Ya? Y eso lo hemos determinado con estas fórmulas. Hasta ahí está bien. N ancho y N largo. Luego tenemos las dimensiones del ambiente. Largo 200, ancho 30. Y tenemos que determinar, bueno, el N ancho nos dice cuántas filas ya debe haber a lo ancho del ambiente. En este caso, este va a ser nuestro ancho, de 30 metros. Tiene que haber 5 filas, ¿ya? La primera fila, segunda fila, tercera, cuarta y quinta. El N largo nos dice cuántas columnas debe haber a lo largo de este ambiente. En este caso, la primera, segunda, 32 columnas, ¿ya? Pero tengo que acordar, está acordando ahí, ¿no? Sus micrófonos. Mi libro dijeron, acordé. A ver, dame un cachito. Debe ser este y te voy a decir. Les voy a eliminar el zoom. Ya. Hemos determinado el N ancho, N largo. Entonces tenemos que determinar cuál va a ser la separación entre las luminarias, ¿ya? Considerando que la separación entre la primera luminaria y la pared, ¿ya? Considerando que las luminarias que se encuentran cerca de la pared van a tener una separación de E medios, tanto para el largo como para el ancho. Y los demás van a tener una separación igual de E. Aquí va a ser una separación de E a lo largo de todo esto. Entonces, vamos a determinar cuál va a ser la separación para el largo, ¿no ven? Lo primero que vamos a hacer. Entonces, habíamos dicho que eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a el largo, porque estamos analizando el largo, ¿no ven? El largo dividido entre el N largo que nos ha dado más 1. ¿Ya? Eso nos sale de 6,1. ¿Por qué le sumo 1? ¿Por qué? Porque aquí la separación de aquí, ¿cuánto va a ser? Va a ser E medios, ¿no ven? Es como si hay dos separaciones que al final van a valer
una nada más, porque digamos, se equivale E medios y equivale E medios, sumamos E medios más E medios va a ser 1, ¿ve? Pues se lo sumo 1. Entonces, y luego determino cuál va a ser la separación de la primera luminaria, ¿ya? Hacia la pared va a ser E medios. Entonces digo, la separación de esa primera luminaria con esta pared va a ser de 3 metros. El resto va a ser de 6,1 metros, 6,1, 6,1, 6,1. Y al final lo mismo. Aquí cuánto va a ser en medios, 3 metros, ¿no ven? Para el ancho hacemos el mismo análisis, ¿ya? Hacemos el mismo análisis. Entonces va a ser igual a que nuestro ancho dividido entre el n ancho que nos ha salido más 1. Nos sale de 5. L medios, que va a ser, considerando para la primera luminaria que va a estar cerca de la pared, va a ser en medios, va a ser 2,5 metros. Entonces, la distancia de esa primera luminaria hacia la pared va a ser 2,5 y de las demás luminarias 5 metros. Y de la última va a ser 2,5 metros. ¿Ya? Ahora sí, chicos. Sí, Oxy, gracias. Ya. Eso es para el establecimiento de la ubicación de las luminarias. Igual les voy a pasar un PDF, ¿ya? Donde está más claro todo esto. Ahora, me preguntaban por qué no le hemos restado el 0,85, ¿no ven? Para el índice local. Vamos a volver a leer el enunciado del ejercicio, ¿ya? Ya, nos dice, se requiere diseñar una instalación de 200 metros. Para ello se utilizará lámparas de vapor de 400 watts de potencia con un flujo luminoso de 50.000 lúmenes. Los coeficientes de reflexión de paredes y techos se consideran cero. El techo existen claraboyas. Ya, por esto, el nivel de iluminación aconsejado para las actividades que se desarrollan en el local es de 680 lux en el suelo. Aquí nos menciona que es en el suelo, ¿no ven? Las claraboyas ofrecen una iluminación diurna de 75 lux, lo suficientemente homogénea a la altura del suelo, ¿ya? Nos menciona aquí que es a la altura del suelo, entonces decimos, ¿ya? Que no se debe de restar ese 0,85 que está en esta imagen. En el caso de que no nos mencionaran, ¿no ven? Nos dice que son trabajos de escritorio, donde puede haber una altura para analizarlo como plano de trabajo, entonces le restamos 0,85. Pero en este caso el dato que nos da del nivel de iluminación aconsejado para las actividades que se desarrollan en el local es de 680 lux en el suelo. Por eso no hemos restado el 0,85, ¿ya? ¿Alguna duda más, chicos? ¿Está claro esa parte? Chicos. Sí, Oxy. Ya, entonces pasemos al ejercicio 2. A ver, vamos a ver el ejercicio 2. Ya el ejercicio 2 nos dice, se quiere determinar el número de luminarias necesarias para una empresa, cuyo ambiente tiene 25 metros de largo, 10 metros de ancho y 4 metros de altura. Para ello se utilizará lámparas de tipo fluorescente de 40 watts de potencia y un flujo luminoso de 2.520 lúmenes. El techo cuenta con claraboyas que proporcionan una iluminación diurna de 75 lux. La empresa cuenta con un horario diurno. El nivel de iluminación aconsejado para las actividades que se desarrollan en la empresa es de 250 lux. ¿Ya? Tomar en cuenta el factor de reflexión del techo 0,5 y el de las paredes 0,3. En este caso ya no nos dice, ¿no? El nivel de iluminación aconsejado para las actividades que se desarrollan en la empresa. No nos dice que es a nivel del suelo. Vamos a restarle el 0,85, ¿ya? Para determinar el índice local. Ya vamos a hacer esto. Me van dictando los datos, chicos. ¿Cuánto era la altura del ambiente? Largo. El ancho. Ya, tenemos eso. Tienen claraboyas, ¿no ve? Igual desde 75 lux, ¿verdad?
Sí, Auxi. El nivel de iluminación aconsejado, 250 lux. 250 lux. El coeficiente de reflexión para paredes y techos. Para paredes, 0,3, techo, 0,5, 0,5. Y el flujo luminoso de las lámparas, 2520 lum. exacto. Ya vamos a determinar primero el flujo luminoso que se requiere, ¿no ve? Para las lámparas. Eso va a ser igual a qué? Al flujo luminoso aconsejado o el nivel, perdón, va a ser igual a el nivel de iluminación aconsejado para ese tipo de actividad. En este caso ya nos da como dato el ejercicio es de 250 y a eso le vamos a restar el nivel de iluminación de las claraboyas. En este caso nos da 175, ¿ya? Ese va a ser nuestro nivel de iluminación. 175. Va a ser igual a 175 lux. ¿Ya? El área va a ser igual a el largo por el ancho. El factor de utilización lo vamos a determinar. El factor de mantenimiento. Nos dice si el ambiente es sucio o limpio. Nos menciona algo de eso en el enunciado del ejercicio. No nos menciona nada, ¿no ve? Entonces vamos a asumir que es un ambiente sucio, ¿ya? 0,6 nuestro factor de mantenimiento y nuestro factor de utilización lo tenemos que determinar, ¿no ve? Acá. ¿Cuánto le sale el índice local? En ese caso, ya le vamos a restar. Va a ser 4 menos 0,85. ¿Ya? Auxi, una consulta ahí. Dime. Ya, estamos restando el 0,85 para el plano de trabajo. Sí. Pero en el gráfico H es la H' menos ese plano de trabajo menos plano de luminarias. Pero en el ejercicio nos da, creo que claraboyas. Entonces, como tiene claraboyas, no necesitamos restar, ¿verdad? Ya. Vería. Esa y en caso de que no tenga claraboyas, igual tendría que restar otro 0,85. Esa parte me confundo, Oxy, la parte de determinar H. Del 0,85 ya la entendí, pero ahora es la de, ¿cómo se llama? ¿Por qué Esa estamos distancia restando? ¿Por qué estamos restando 0,85, no ve? No, eso lo entiendo, Oxy, lo entiendo, pero ahora no sé si se puede ir a su diapositiva, Oxy. Ya. Ahí está, ¿dónde está el gráfico? Listo. Sí, con el gráfico. Sí. Ya. A ver, ya, en el gráfico nos da H', que esa es la altura que nos da del dato como tal, ¿verdad? Exacto. Y nosotros queremos determinar esa H. Y esa H se obtiene H' menos ese 0,85 menos esa T, ¿o no? Esta es la altura de suspensión, ¿ya? De las luminarias. Ya. En este caso no nos está mencionando nada y por lo general no les va a mencionar. ¿Ya? Entonces, esta D se considera 0. Entonces, esta H va a ser H', que es nuestra altura que nos da como dato el ejercicio, ¿no ve? Menos 0,85. Porque esto lo estamos despreciando. Ya. Ok, ya, sí, gracias. Y ahora, en este caso, estamos tomando 0,85. En el anterior ejercicio no hemos tomado, ¿ven? No hemos restado el 0,85. Igual tenía claraboyas, ¿no ven? ¿Por qué? Porque aquí nos dice el nivel de iluminación aconsejado para las actividades que se desarrollan es de 250 lux. No nos dice, no nos menciona nada del suelo, ¿no ve? Mientras en este ejercicio, en el primer ejercicio, sí nos menciona, ¿ya? El nivel de iluminación aconsejado para las actividades que se desarrollan en el local es de 680 lux en el suelo, ¿ya? Entonces, si es en el suelo, no se resta. En este caso, en el ejercicio 2 no nos menciona nada. Entonces, por lo tanto, existe un plano de trabajo, un nivel de plano de trabajo, y restamos el 0,85. Ya, genial, Auxi, ahora sí está claro, muchas gracias. ¿Ya? Ahora, eso de las claraboyas lo restamos para hallar el nivel de iluminación.
En el caso de que no nos dé, ya, porque no, digamos, no todos los requisitos van a dar el dato de las claraboyas. Entonces, el nivel de iluminación de las lámparas, ¿cuánto sería? Va a ser igual al nivel de iluminación aconsejado directamente. Y trabajamos con ese dato. Pero como nos da el de las claraboyas, los restamos. Ya, entonces hemos determinado acá. ¿Les sale 2,27, chicos? Sí, Auxi. Ya, entonces lo mismo, ya. Pueden hacer la interpolación, les decía, pero en este caso vamos a redondearlo al inmediato superior. Va a ser 3, ¿ya? Va a ser 3. Y si hacen interpolando, igual cuenta, ¿ya, chicos? En este caso vamos a tomar 3. Nuestro factor de reflexión para paredes 0,3, techo 0,5, ¿ya? Y vamos. Techo nos decía 0,5, paredes 0,3. Entramos por esta columna, ¿ya? Nuestro índice local es de 3. Entonces, nuestro factor de utilización, ¿cuánto va a ser? Va a ser de 0,63, ¿ya? Estamos entrando por esta columna. Techo 0,5, paredes 0,3, esta columna, y lo intersectamos con el índice local 3. Va a ser 0,63. Auxi. Sí, perdón. A mí ya no me sale 227. ¿Cuánto te sale? 1,79. Restando el 0,85. Ay, sí, ¿verdad? Sí. Auxi, una consulta. Como estamos redondeando, acá el Excel ha redondeado a 3, pero en nuestra tablita de índice local tenemos 2,5. ¿Lo intersectamos con 2,5 o con 3? Buena observación, chicos. Y así se va a redondear al inmediato superior más cercano, ya al de la tabla. En este caso, ¿cuál sería el más cercano? 2,5, ¿no ve? Sí. Ya, entonces entramos por 0,5, 0,3 y 2,5. Va a ser 0,61, ¿no ve? Nuestro factor de utilización va a ser 0,61. Ya, buena aclaración, chicos. No lo van a redondear al inmediato superior directamente. Al inmediato superior o al número más cercano que se encuentre en esta tabla, ¿ya? Pero no al mínimo, al superior. ¿Ya? Y ya tenemos eso. ¿Cuánto les sale el flujo luminoso, chicos? El flujo luminoso va a ser igual a la iluminancia o el nivel de iluminación por el área dividido entre el factor de utilización por el factor de mantenimiento. Sí sale eso. Ya, 119.535,51 lúmenes, ¿ya? Y vamos a calcular el número de luminarias que va a ser al flujo luminoso del ambiente dividido entre, nos habla el número de lámparas por luminaria, chicos, ¿nos menciona algo el ejercicio sobre eso? No, ¿verdad? No nos dice cuántas lámparas se va a tener por luminarias, entonces asumimos que va a ser 1, ¿ya? Por el flujo luminoso de cada lámpara. Es de 2.520. Y nos sale 47, y esto sí al inmediato superior, 48 luminarias, ¿ya? Y ustedes van a determinar la distribución, ¿ya? Eso va a ser como su ejercicio de práctica de esta clase, la distribución de las luminarias del ejercicio 2. Y vamos a pasar al ejercicio. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? Está más claro, ¿verdad? Chicos. Ya vamos a pasar al 3. El 3 nos dice, el 3 ya es más rápido. Una luminaria está iluminada por un flujo luminoso puntual, ¿ya? De 80 lúmenes de intensidad, constante en todas las direcciones, situadas a 2 metros. Calcular la iluminación vertical y horizontal para un ángulo de 45 grados. En este caso, ya tenemos las fórmulas, ¿no ves? Aquí igual está en su guía, el flujo luminoso de vertical, horizontal y el total, ¿ya? Entonces, el ejercicio nos decía que calcular la iluminación vertical horizontal, 80 lúmenes de intensidad y 2 metros de altura. Entonces acá es más fácil, chicos, solo hay que reemplazar los datos, ¿ya? El ángulo es de 45 grados, ¿no ven?
El flujo luminoso es de 80. 80 lúmenes. ¿Cuánto le sale, chicos? De iluminación horizontal y vertical. ¿Lo calculan y me dictan? Porque solo necesitamos la altura, ¿no ves la altura cuánto es? Necesitamos una altura de 2 metros de altura. ¿Estamos bien, chicos? ¿Les sale el mismo dato? Chicos, ¿está bien hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, Horizontal, sí. sí. Ya, chicos, ya hemos terminado la guía de esta clase. Les recomiendo que repasen este tipo de ejercicios y les voy a pasar el material para esta guía por Classroom, ¿ya? Ya, chicos, pasando a otro tema, tenemos que ver el laboratorio de sonometría. Les voy a pasar la hoja de datos que tienen que llenar del laboratorio de sonometría por Classroom, ¿ya? En la hoja de datos les digo, digamos, cuál debe ser el procedimiento que deben seguir, ¿ya? Esto en función a la guía que ya hemos visto para determinar, ¿no? Los niveles, el nivel equivalente sonoro y todo eso. Tenemos, la parte del laboratorio va a estar dividida en dos partes. La primera parte que va a ser calcular, digamos, ¿ya? El nivel, bueno, primero tienen que calcular, digamos, para el laboratorio en sí, y la segunda parte va a ser donde ustedes tienen que determinar el nivel de intensidad acústica sonoro continuo equivalente, ¿ya? Y para esto ustedes se van a generar 3 fuentes, y ahí van a calcular el nivel de intensidad acústica de cada fuente individual y del equivalente, y van a ver, digamos, si les da el mismo valor. Para esto, chicos, para este laboratorio de sonometría, van a usar el sonómetro, ¿ya? Y también van a usar el sonómetro digital en su celular. Entonces, tienen que realizar las mediciones con el sonómetro y con el celular. Y al final tienen que ver cuál ha sido la variación, ¿ya? Para ver si existe o no variaciones entre ambas mediciones. Ahora, como van a usar el sonómetro, este instrumento de laboratorio se tienen que prestar del Instituto de Seguridad y al que está a la vuelta de la FACU. Para esto, el que atiende ahí es don Félix, no sé, yo creo que muchos lo conocen. Él está encargado de realizar el préstamo de los instrumentos, ¿ya? Como son, hasta el momento creo que son 10 equipos, ¿no? Entonces, va a ser un día, ¿ya? Por equipo. A partir, a ver, hoy es lunes 27, a partir de mañana, ¿ya? Chicos, para esto a los representantes de cada equipo les pido que me digan, digamos, con su equipo qué día van a poder, qué día van a realizar el laboratorio. ¿Lo podríamos hacer ahorita, chicos, o me pueden escribir cada uno ya internamente? Y yo voy a ir creando un cronograma y al cronograma le voy a pasar a don Félix y también les voy a enviar por WhatsApp o sea, qué tienen que llevar, ¿no? Para el préstamo del instrumento. Algo importante es que don Félix atiende desde las 7:30 de la mañana. Me indicó que pueden pasar desde las 7:30 de la mañana y tienen que dejar el instrumento también en el instituto antes de las 3 de la tarde. Espero que la mayoría de los equipos puedan realizar ese laboratorio con el instrumento para que ustedes también vean, ¿no? No es complicado el uso del instrumento, es súper sencillo. Y digamos, si hay equipos, digamos que no podemos martes, no podemos miércoles, y se nos dificulta mucho, se les va a entender, entonces solo van a realizar el laboratorio con el sonómetro digital de su celular, ¿ya? Pero sería mejor que utilicen el instrumento del laboratorio. ¿Qué dicen, chicos? Yo creo que le podemos confirmar internamente, o sea, para hablarlo también con nuestro grupo.
Ya, chicos, ya. Entonces, digamos que ya hasta mañana, bueno, lo más antes posible, chicos, pero como plazo máximo hasta mañana al mediodía me confirman más o menos qué fecha van a poder, ¿ya? Y voy a crear un archivo compartido donde ustedes van a ir viendo, ¿no? Ver qué fecha va a ir, qué grupo a prestarse el equipo de laboratorio. Y ¿qué más, chicos? No, solo eso, chicos. Una pregunta más. ¿Les daba su nota en el previo de sonometría? No, sí. No, sí. Les voy a pasar la lista ya, considerando también las personas que han enviado su preinforme. Entonces les voy a pasar la lista de las personas que están y también si han presentado o no a tiempo su preinforme. Y a ver, un ejemplo. Digamos que un equipo va a realizar el jueves 30. ¿Ya? Digamos que el equipo 1 va a realizar el jueves 30 el laboratorio, prestándose el instrumento, ¿no ven? Va a tener una semana a partir del día que ha realizado para presentar el informe. Ya si ha realizado el jueves 30, el 7 de octubre ya tendría que presentar el informe. Entonces yo voy a habilitar en el Classroom así, sin fecha límite. Pero ya voy a saber qué equipos, en qué fecha tienen que presentar. ¿Ya? Está bien, Oxy. Oxy, un favor. No sé si puedes subir la grabación de la clase lo más pronto posible para hacer lo del seguimiento o el ejercicio en clase. Pasa que tengo algunas dudillas, pero con el video sé que se me van a aclarar. Por favor, Oxy. Ya, chicos, lo voy a subir. Lo que pasa es que ya, lo voy a subir lo más antes posible, ¿ya? A clase. El ejercicio de clase que tienen que presentar, ¿no? De la ubicación de las